Bueno, qué lindo, qué lindo. Vamos a hablar un poquito de finanzas, vamos a hablar un poco del mundo cripto, un poco de lo que pasa en la economía a nivel internacional. Y por primera vez nuevamente en nuestro programa lo tenemos un amigo de la casa que ya hace más de 3 años con el que venimos compartiendo. En este momento está en Estonia. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Sergio Mercader de Venecia. Sergio, bienvenido una vez más aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Argentina? Estoy bastante bien, estoy un poquito ronco porque aquí hace fresquete y estoy genial. ¿Cómo van por allí? Muy bien, muy bien. La verdad que es un gustazo volver a tenerte con nosotros. Estábamos hablando, viste, vos sos un especialista en el mundo cripto, en el mundo de las inversiones, tenés una empresa de minero, de minería de criptomonedas, también tenés empresas de inversiones y demás. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo estuve hablando semanas anteriores de todo lo que venía pasando, Sergio, con este Viernes Negro que tuvimos, que después derivó en un lunes mucho más complejo. Se habla de una posible recesión de los Estados Unidos, que le están... ¿Cuál es el panorama internacional? Tu vista desde aquel país nórdico, desde Europa, ¿cuál es la vista que tienen de lo que pasa a nivel internacional? Bueno, primero habría que explicar un poco brevemente que la renta variable, que efectivamente lo que nosotros conocemos como la bolsa de los Estados Unidos y todo esto, se llama renta variable. Y llevábamos desde abril que no corregía, que era solo una subida vertical. Cuando se produce algo así, que ya además ya lo conocéis por las criptomonedas, cuando la subida es vertical, pues cualquier mínima cosa iba a hacer que bajara verticalmente, porque no se habían producido ventas, no era una escalera, no era una subida sana, como nosotros solemos decir, ¿no? Entonces, imagínate, desde abril subir sin parar, entonces cogió la más mínima noticia el mercado, que fue el carry trade, pero podía haber sido otra cosa, que realmente el Banco Central de Japón siempre lleva una política contraria al resto del mundo, y lo que hacen es que ellos tienen tipos de intereses cero, ¿vale? Entonces, al ofrecer tipos de intereses cero, la gente lo que hace es que coge ese dinero prestado y lo deposita en Estados Unidos con un tipo de interés, pues depende de si es el bono a 5 años o a 10 años, pero puede rondar los 2,5, ¿vale? Va rondando por ahí, 2,5, 3. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces Japón decide subir los tipos de interés y la gente tiene que ir corriendo y sacar los bonos del tesoro, liquidarlos y llevarlos y depositarlos en Japón, ¿vale? Esos son las manos grandes, los health funds, los fondos de inversión. Y lo que se produjo después es una cascada de ventas producida por bots, son órdenes, gente que pone stop loss, gente que le dice a partir de aquí véndeme. Entonces se produce una cascada de ventas, un vacío de liquidez, que produjo una bajada en el S&P 500 y ya una bajada gorda en el mercado de las criptomonedas. Sumado, como tú bien dices, al miedo a la recesión en los Estados Unidos. Quiero ponerlo en términos un poquito más sencillos por ahí para muchos amigos. Cuando hablamos de que la tasa de interés era cero, dame un poquito más de retorno, por favor, de Sergio en el piso. Cuando hablamos de que la tasa de interés era 0% en Japón y el 4,75 en Estados Unidos, y bueno, hay que ver a 5 a 10 años y demás, quiere decir que los grandes inversores tomaban plata, tomaban préstamos de Japón, porque no les costaba en interés. Ustedes me van a decir, no puede ser que eso suceda. Sí, eso sucede. No costaba dinero, no tenías un costo por tomar ese dinero y lo depositabas en una economía que te rendía. Al Japón sacar esa situación, ese dinero empezó a tener costo y tuvieron que salir a cubrirse, ¿no? Entonces eso generó que ese movimiento de dinero dejara a muchos inversores sacando inversiones de un lado, colocándolas en otro, y ese movimiento hizo que el mercado se asiente. Sí, además os recordará un poco a la crisis que hubo en las criptomonedas después de la burbujita, que fue de apalancamiento, que fue exactamente lo mismo, pasó exactamente lo mismo. Aquí lo que vemos es que en el sector financiero las grandes manos se apalancan y cuando sucede algo que está improviso, pero la verdad es que estaba bastante improvisado dentro de lo que cabe, pues se produce una cascada de liquidaciones, pero no es el fin del mundo. Japón sigue siendo una economía bastante sólida y Estados Unidos, hay que recalcar que aunque tenga una recesión, no es una depresión, es una recesión de una economía que gana dinero. Ya veremos si puede sortearla o no, que yo creo que sí. Pero bueno, esa mínima noticia hizo que el mercado, que estaba muy tensionado, corrigiera. En el mundo cripto esto también golpeó, pero fue como un golpe no tan fuerte,
y luego fue una recuperación bastante interesante. O sea, el que está operando permanentemente en estos mercados pudo aprovechar para hacer una buena diferencia también, ¿no? Sí, porque al final es un ciclo cash flow, desde activos más conservadores a activos más riesgos. Una persona que a lo mejor no está en Japón ni en bonos, pero sí que tenía una posición fuerte en el S&P 500 y le corrige, si tiene que salvar esa posición va a ir a vender su posición más riesgosa. Y para él su posición más riesgosa, si tienes un dinero grande en el S&P 500, en el Standard & Poor's, es Bitcoin. Y esto es al revés. Dentro de los mundos de los bitcoiners, vale, yo no tengo tanto S&P 500, tengo mucho en Bitcoin, pero si me baja Bitcoin, pues a lo mejor voy y rescato parte de mis posiciones más riesgosas, que son las altcoins. Y por eso se va produciendo una cascada de correcciones en la que vamos pasando desde activos más seguros, corrigen poquito, hasta activos más riesgo, que corrigen más. Pero como tú mismo dices, luego hubo un rebote bastante fuerte. En mi opinión, estamos en un mes bastante bajista. Sí. Y habría que ver si ahora en noviembre, la clave es, ahora en noviembre con las elecciones de los Estados Unidos, normalmente, en los Estados Unidos suele haber un rally alcista de octubre a diciembre. Exacto. Normalmente, hay años que no. Entonces habría que ver si este año lo hay, porque la bolsa suele acompañar. Entonces, si la bolsa y las criptos, que suelen estar correlacionadas normalmente, tienen un ciclo alcista, estaría bastante pendiente en ese tipo de movimientos, ¿vale? Entonces, en ver si va a haber recesión, no va a haber recesión. Yo creo que con el tema de las elecciones lo van a tapar todo lo posible y van a dar datos pillados para decir que no, nadie va a unas elecciones con una recesión y ya después de las elecciones habría que ver qué hace el mercado. Como persona de mercado y europeo, Sergio, y moverte por diferentes países en Europa y en el mundo, ¿qué es lo que pasa en el mercado con tus colegas respecto a la elección de los Estados Unidos? ¿Kamala Harris le está haciendo competencia a Trump o realmente ya se descuenta, el mercado ya descontó que gana Trump y Trump hizo declaraciones respecto al mundo cripto muy, pero muy interesantes? ¿Qué es lo que se ve desde el otro lado del Atlántico? ¿Qué es lo que piensan? Efectivamente, aquí lo que vemos es que Trump y Kennedy eran unos candidatos súper pro cripto, incluso hicieron declaraciones bastante posicionales, en plan de si ganamos las elecciones vamos a comprar una reserva de Bitcoin y no queremos que China y Rusia, muy importante, se hagan líderes en este sector si nosotros nos dormimos. En cambio de Kamala podemos esperar la misma administración que Biden. Aquí en Europa es conocida por su... por laxitud. Bueno, aquí no son unos cabrones, y me lo vais a perdonar, porque nos quieren meter en una guerra, luego no van a ir a morir ellos, quieren mandar a los demás. Entonces, los europeos esto nos afecta bastante y para mí la administración Biden pues es una administración de sangre, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que son inclusivos. Quitando eso aparte, está en recesión, hay que recordarlo, pero la recesión europea como una recesión en otro sitio. Efectivamente, como tú dices, yo para venir a Estonia vengo en coche, cruzo Francia, Alemania, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. Y el nivel de vida sigue siendo bastante bueno. De hecho, Estonia está en recesión, pero no es una crisis, es una recesión. Es decir, su PIB no crece, pero no tienen para nada escasez. Y claro, eso se nota en el parking de los automóviles que hay, en cómo están construyendo edificios nuevos y en el consumo. O sea que no es ningún tipo de problema. Sí que puede presentar oportunidades de inversión, porque Alemania algún día se recuperará, le dará la vuelta a la situación que tiene, sigue siendo el motor de Europa, de una Europa cada vez más triste y más deprimida en cuanto a industria, pero ahí está todavía. Y que sí que puede ser una oportunidad fijarse ahora en Europa teniendo en cuenta que está en recesión. Si Estados Unidos entra en una recesión, a nosotros se nos agudiza más. Claro. Y podríamos entrar en una depresión los países del Mediterráneo. Y eso para la UE sería complicado, porque hay países como Italia que están al borde de la quiebra. Y dentro de esto que te preguntaba, hoy el mercado, ¿qué cree? ¿Que Trump directamente descuentan ya que gana Trump? ¿Cómo ven a Kamala? Y en el caso de que ganase Trump, porque Trump un poco que también le dijo, ¿no?, a la Reserva Federal y demás, le dijo, cuidado con las medidas, no quiero que me monten como dicen ustedes allí en España, no quiero que me monten un follón ahí antes de las elecciones, porque
Bueno, hay una retención de medidas, se paró un poco esta cuestión que se iban a hacer unos recortes, se esperaban 3 recortes en la tasa de interés antes de las elecciones, al final, bueno, fue uno, hay que ver si llega a haber tiempo por alguno más, pero ¿se piensa, se cree que realmente puede ganar Trump? Porque antes con Biden como candidato ganaba Trump. Sí. Más con el atentado. Yo sigo pensando que sí. Yo sigo pensando que sí, porque han sacado unas encuestas en las que Kamala Harris está adelantando, incluso está casi en el sorpaso, en algunas va ganando por poco. Yo no me las creo. Bien. No me creo las encuestas. En España es muy famoso que las encuestas, que las hace el gobierno, salen luego todo al revés. ¿Por qué no me las creo? Porque Kamala Harris no ha ganado unas elecciones primarias. Bien. Tú, normalmente en los Estados Unidos, ganas unas elecciones primarias y luego te presentas. Entonces, no sabemos la popularidad que tiene ni dentro del Partido Demócrata, porque ha sido puesta a dedo. Exacto. Porque había gente que se quería presentar a primaria y dijeron, no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces, yo no me las creo. Y si más inversores como yo no se las creen, al final el mercado es lo que los inversores crean. Entonces, yo por ahora sigo pensando que Trump lo tiene más fácil. Si es verdad que avanza la campaña y se ve que Kamala Harris va a ganar, a la bolsa no le va a sentar muy bien, teniendo en cuenta que la administración... Es que, bueno, Trump es... Mucha gente lo confunde, pero Trump es, como ya sabéis, proteccionista, ¿no? Hacer América grande es proteccionista, guerra de aranceles, lo de América hecho en América, que es utópico, pero bueno, ha metido ahí a los mexicanos en su convenio, y querer declarar la guerra a China comercialmente hablando. Entonces... tanto si gana Kamala como si gana Biden, la bolsa va a reaccionar de una manera u otra. Al final, al largo plazo y al medio plazo, da igual, porque la bolsa siempre reacciona al corto plazo, pero al medio y largo plazo te va a dar igual. Es decir, si tú tienes acciones de Nvidia, va a seguir siendo una empresa que va a vender lo mismo, independientemente del candidato político que haya, dentro de 10 años. Y si tienes acciones de Apple, van a seguir vendiendo los mismos teléfonos dentro de 5 años. Entonces, la bolsa en el medio y largo plazo tiende mucho a ignorar el corto plazo. Sergio, la verdad es que bueno, es muy interesante ver la opinión que tienen desde allá, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, hablábamos muy temprano esta mañana y me decías que bueno, ahora estás residiendo en Estonia por un montón de cuestiones que tienen que ver principalmente con lo que pasa en el mundo con las regulaciones fiscales y cómo poder, digamos, operar de una manera legal, encuadrado en el marco de la ley, pero con leyes y situaciones que protejan también un poco al inversor. Contame, ¿por qué elegiste Estonia en lugar de España? Que creo que es muy interesante porque acá estamos en un momento en Argentina donde se viene trabajando en muchas leyes que tienen que ver con cambiar algunas cuestiones tributarias y demás. ¿Y qué es lo que pasa a vos? Que sos un ciudadano digital, un ciudadano global, que te movés por diferentes países del mundo. Sé que estuviste también en El Salvador, en Dubái, buscando estas cuestiones y elegiste Estonia. ¿Qué es lo que te ofrece Estonia como inversión digital para decir, me quedo aquí? Mucha gente cree que es solo el tema de los impuestos, pero no es solo el tema de los impuestos. Es decir, yo no me iría a vivir a una isla que no me gusta solo por pagar cero. Efectivamente, lo que tú dices es que en el mundo cada vez está habiendo más gente como yo, gente que no lo busca, simplemente que tiene la posibilidad de teletrabajar o trabajar con su portátil, los llamados nómadas digitales. Entonces, claro, si puedes moverte, ¿por qué no? Entonces hay países que compiten por este tipo de ciudadanos. Es muy curioso porque me encontraba hace poco argentinos en Estonia, ¿no? Y ellos inmigraron de la forma tradicional. Y entonces tienen una serie de requisitos y de trabas que yo como nómada no lo tengo. A los nómadas digitales nos quiere todo el mundo porque tú ya vas con tu trabajo, vas con tu portátil, claro, vas a dar pocos problemas y saben que te vas a ir. Exacto. ¿Qué es lo que te tiene que ofrecer un país? Aparte de la baja fiscalidad, es la regulación positiva. Es decir, yo estoy en Estonia porque son muy amigables con el mundo cripto, lo que se llama crypto-friendly. Sí, también lo es Dubái, pero el clima allí es bastante duro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en Estonia en invierno también, pero tengo la posibilidad de irme a mi casa. Entonces, son muy pro-criptos, es muy fácil hacer proyectos aquí, puedes optar a fondos de la Unión Europea, ya sabéis, fondito interesante, a fondo perdido, ¿sabes? Ahí muchas veces te financian proyectos al 80%. Bien. Entonces, cualquier tipo de empresa digital, criptomonedas, como fintech, como todo esto, como Mercado Pago es una fintech, pues están aquí con un clima favorable en impuestos, favorable en la regulación, poco intrusivos y además puedes optar a tener cierta ayuda y cierto reconocimiento dentro de la propia Unión Europea.
Claro, esto en comparación a España, claro, que tengo que pagar impuestos cada 3 meses, se llevan el 65%, no entienden lo que hago. Les digo que voy a hacer un fondo de inversión, una DAO, una comunidad descentralizada, y dicen que es un neobanco, que me saque una patente del banco. Que no es un neobanco, no se enteran o no se quieren enterar. Sergio, si te parece, se nos quedó muy cortito el tiempo. Si te parece, te voy a contactar ya una próxima vez. Me gustaría que hablemos de los beneficios que hay en diferentes países del mundo en cuanto a lo que son la parte tributaria, cómo se puede optar, si nos puedes ir informando un poquito, porque sé que también estás trabajando mucho en asesorar en ese aspecto y cada vez crecen más los nómadas digitales y acá en San Juan se está trabajando mucho también en todo lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías y creo que puede ser muy interesante para nuestros amigos saber qué es lo que pasa en el resto del mundo. ¿Te parece? Me parece muy bien y otro día os explicaré cómo vosotros desde San Juan os podéis abrir una empresa en Estonia 100% virtual y sin coste. ¡Apa! Me encantó. Sergio, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Te abrazamos desde aquí y nada, suerte. Enhorabuena. Luego hablamos. Un saludito a Argentina. Ahí lo tenemos a Sergio, nuestro querido amigo, el mercader de Venecia. Bueno, ya saben, estuvieron las redes sociales de él para que puedan hacer cualquier consulta y si no, obviamente me consultan a mí o al programa y los actualizamos con un poquito de información. Nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con más Inquietos en la Tele. Patricia Ramos, Hairdresser and Beauty, peluquería masculina y femenina, cursos y talleres. Comunicate al 264-504-9581. La Picadita te acompaña siempre con más de 10 variedades de picadas para que disfrutes solo o acompañado. Comunicate con La Picadita SJ. Artículos de librería, insumos, impresiones, servicio técnico, todo en Clonomega. Comunicate al 264-602-3404. Estudio Jurídico DFC, Ciudadanía y Visados. Comunicate al 264-458-1500.